Señoras, señores, buenos días. Viernes 30 de diciembre del año 2022. El cabildo, su valor, la pedagogía. Doña Paula Peña nos explica muy bien aquello. Yo digo la pedagogía porque, como lo discutimos en el programa, el cabildo ahora el joven ya lo palpa o lo palpó, lo sintió, se hizo parte de él. Por su voluntad, por su constancia, porque decidió ir, porque decidió apegarse. Esto marca un permanente camino en Santa Cruz. Todo se ha hecho a través de Cabildo desde la creación del departamento de Santa Cruz, cuando se revela en el 24 de septiembre de 1810. Fue en un cabildo. Hoy hemos tenido cabildos apoteósicos y el del 13 de noviembre es seguramente la máxima expresión que hemos tenido, y para nosotros probablemente el hecho del año en Santa Cruz. Como lo mejor, por supuesto, porque después de eso tenemos la conversación con don Jorge Justiniano, abogado, sobre el caso de que nos sigue doliendo a todos, que nos sigue golpeando, lo maltratado que estuvo el caso Eurocronos desde el punto de vista de la justicia. La libertad pura y simple y la absolución, no la declaratoria de inocente, sino la absolución del coronel Medina, nos sigue doliendo a todos y no podíamos dejarlo esto. Pese al tiempo que transcurre, no podíamos dejarlo porque hay omisiones que son imperdonables. Lo dejamos con los dos temas. Dale. El cabildo fue el cabildo y los paros, o los paros y el cabildo fueron lo más importante del año en Santa Cruz. Bueno, yo no diría tanto los paros, porque fue el paro del 25 de julio, el paro del 8 y 9 de agosto y el paro de 36 días, claro, que sí es importante, que sí es importante, pero el cabildo probablemente es la expresión ciudadana más importante. Porque el paro, usted puede no estar de acuerdo con el paro y no puede salir, digamos, ¿no? Sin embargo, la gente que fue al cabildo fue por su propia voluntad. No había transporte público, o sea, la gente fue. Yo que vivo por la Blacut, eran así ríos de gente que venían desde la Santos Dumont, tanto a la avenida, digamos, desde las 2 de la tarde se veía familias enteras. Entonces creo que el cabildo en sí es una expresión ciudadana y una expresión del ejercicio de mi ciudadanía. Porque el cabildo va también un joven de 16 que no puede votar, ¿no? Sí. Puede ir un extranjero, puede ir gente que no vota en Santa Cruz de la Sierra, pero el hecho de ir al cabildo, estar ahí, apoyar esa decisión, esa es yo estuve ahí, ¿no? Sí. La idea del yo estuve ahí. Solo la gente que va a un cabildo sabe lo que es un cabildo, ¿no? Entonces creo que el paro tiene muchísima validez, pero digamos que usted no está de acuerdo al paro, no va a salir lo que usted quiera, pero no está expresando su ciudadanía. Sin embargo, el cabildo del 13 de noviembre creo yo que fue una muestra extrema de la convicción cruceña y del ejercicio pleno de su ciudadanía. Es que el cómo se dio fue mucha cosa. Ahora, el cabildo acompaña la historia de Santa Cruz, pero permanentemente. Así es. A ver, creo que es importante saber cuál es el origen del cabildo, ¿no? O sea, no es algo nuevo. El cabildo del municipio. En realidad, durante la época del Imperio Español, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra tenía su ciudad capital, que era la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y esta ciudad tenía un cabildo o municipio.
que cada año se elegía a los miembros de ese cabildo. Cada 1 de enero. Cada 1 de enero se elegía a los miembros de ese cabildo. Ese cabildo es un contrapoder al poder del imperio, porque finalmente el gobernador lo pone la corona, ¿no? Entonces el cabildo puede también cuestionar las actitudes del gobernador. Y está aquí. Claro, y está formado por locales. Claro. O sea, esa tradición del cabildo que duró 250 años, digamos, del imperio español, y no es que sea repetitiva, pero finalmente fue un cabildo el que eligió a Diego de Mendoza como sucesor de Chávez en 1568, o sea, en el ejercicio pleno de su ciudadanía que lo permitía la corona española, ¿no? Que de ahí tenían que mandarlo para que lo refrenden en otro lado, es otro el cantar. Pero incluso hoy cuando elegimos a alguien, no se puede concejal en la Corte Electoral. Es la Corte Electoral la que valida. La que valida, claro, ¿no? Sí, no sí. es me eligieron y yo soy, ¿no? Entonces, el cabildo como institución, los cruceños se la supieron aprobar, digamos, la hicieron propia, la apropiaron. ¿Por qué? Porque Santa Cruz de la Sierra era una ciudad muy pequeñita de 2.000 habitantes. Entonces, habían cabildos o municipios en las otras ciudades, sí, pero no tenían, o capaz tenían, no lo sé, pero en la historia de Santa Cruz sí tenía una fuerte apropiación ciudadana. ¿Y por qué además? Nosotros tenemos las actas capitulares de 3 años nada más, que las publicó la Universidad Gabriel René Moreno, están ahora en el despacho del alcalde, las compró don Humberto Vázquez Machicado, la donó a la ciudad, y ahí usted ve cómo cuando el cabildo o municipio, es decir, este grupo humano elegido, tiene que tomar decisiones determinantes, llama a cabildo abierto. Ahí está la diferencia. El cabildo se reunía, era la reunión de municipios, de los municipios o concejales. Y cuando la cosa quería ir más allá, necesitaban la aceptación de todo, era el cabildo abierto. Abrían el municipio para que todos, para que finalmente el municipio, o sea, los ciudadanos, ejerzan su soberanía, su ciudadanía. Sí. ¿Por qué, Carlos? Porque eso pasa en La Paz en estos tiempos, donde el Consejo Municipal aprueba que no haya regla de construcción y el alcalde acude a los amigos de la ciudad y hace un cabildo abierto más chico para obligar al Consejo Municipal a que se porte de otra manera. Esto más o menos sirve, ¿no? No, claro. A ver, durante la época de la dominación española, usted elegía a su representante, a su concejal. Convengamos que, digamos, elegían solo los varones propietarios. Sin embargo, esa es una democracia, entre comillas, representativa. Él nos está representando lo que los ciudadanos quieren. Pero cuando se llama un cabildo abierto, ahí se ejerce la ciudadanía de otra manera, porque también van a opinar no solo los varones que eligieron, sino mujeres, mestizos o el pleno, digamos, de la ciudadanía. ¿Hay actas de eso? De los cabildos abiertos, sí, por ejemplo, van a abrir, quieren construir un puente en tal lugar, entonces la ciudadanía aprueba. Sí hay, por supuesto que hay. Entonces, el cabildo como expresión de los ciudadanos y un ejercicio de la soberanía popular existe desde la llegada del Imperio Español. Fue un cabildo, Carlos, que depuso la autoridad española y puso una junta de gobierno el 24 de septiembre de 1810. O sea, los cabildantes abrieron y la ciudadanía sacó al representante de la corona española y puso una junta de gobierno. Entonces, el cabildo jugaba un rol importantísimo. Fue un cabildo que proclamó la independencia de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra el 14 de febrero de 1825. Y también va a ser el cabildo, la ilustre municipalidad de Santa Cruz de la Sierra, la que dé instrucciones. Pero yo le mostraba a usted el otro día, por ejemplo, en 1561, se fundó la ciudad el 26 de febrero, se establece el municipio a los pocos días, y en octubre de 1561 le dan
17 instrucciones a Hernando de Salazar, que era alguacil mayor, nombrado por el rey, para que lleve a Lima con las exigencias de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, vemos que representa el poder ciudadano, el poder de la ciudadanía frente al poder del imperio. Durante los 15 años de guerra de independencia, también el cabildo es el que tiene no solo el municipio, sino la gente, la que va a través de este instrumento de poner a la autoridad del rey, proclamar la independencia, darle 21 instrucciones a aquellos que fueron a la asamblea deliberante. Y aquí yo, siempre lo hemos hablado con usted, cuando la gente dice son traidores, mucha gente durante el paro me decía, explíqueme por qué nos unimos a Bolivia. A ver, en 1825 no existía la República de Bolivia hasta el 6 de agosto. Así que no nos unimos, la creamos. Fuimos claro. con unas instrucciones. Esas instrucciones, desde mi perspectiva, marcan el norte cruceño. Plantean la democracia general, el territorio cruceño, la necesidad del libre comercio, la necesidad de vincularse con los países limítrofes, la necesidad de dar educación a los indígenas a través de escuelas técnicas y mecánicas y de arte, la necesidad de crear escuelas secundarias en el territorio de Santa Cruz, tener una universidad. Todas esas instrucciones, incluso también hace referencia a la iglesia, a la cárcel, ¿no? Que hay que crear una cárcel, eliminar lo que ellos dicen los bárbaros normas del gobierno anterior, del gobierno del Imperio Español. Entonces, en esas instrucciones que le da el cabildo, que al fin de cuentas son los representantes de quienes lo eligieron, le da a ambos Vicentes, y que ellos intentarán de alguna manera validar, ¿no? Pero yo veo acá que desde 1825 estos cruceños, que son nuestros ancestros, tienen un proyecto de lo que quieren ser. O sea, y creo proyecto de país, que a lo largo de estos casi 200 años, cada generación cruceña ha tenido y sigue teniendo proyectos, que por supuesto el proyecto de la generación actual no es la de hace 200 años por razones obvias. Pero van a ser esos cabildos entonces los que le den legitimidad a las propuestas ciudadanas. Entre 1825, que se crea Bolivia el 6 de agosto, en 1826 se lleva a cabo la primera asamblea legislativa constituyente. A esa primera asamblea constituyente asisten los 5 diputados electos de Santa Cruz más los 3 diputados suplentes. Pero tengo que decir algo. Entre agosto de 1825 y abril de 1826 hay una asamblea permanente de esa asamblea deliberante. Y uno de los miembros es Antonio Vicente Seoane. Entonces, la voz cruceña también estuvo presente. Nosotros tuvimos la suerte de que los primeros prefectos van a seguir ese proyecto cruceño. Ahí lo tenemos a José Miguel de Velasco, Tristán Roca, Francisco Bartolomé Ibáñez y podemos seguir. El padre Andrés Ibáñez. Sí, durante 50 años están construyendo esa salida al Atlántico, esas escuelas. Eso quería preguntarle, porque la gente cree que el reclamo de la salida al Atlántico es porque perdimos el Pacífico. No, pues, no. ¿No es cierto? No. Pero explíquelo eso, porque después para que la gente tenga más claro. Inmediatamente nació la República, nació también el anhelo de salir al Atlántico. O sea, antes de nacer la República ya estaba la propuesta de salir al Atlántico, de construir caminos, de ocupar el territorio, de abrir más escuelas. Incluso antes de la fundación de Bolivia ya se crea la primera escuela de niñas dirigida por la profesora Petrona Cortés del propio municipio. O sea, son muchas cosas que están pasando. O sea, cuando en 1825 se crea Bolivia, nadie puede saber cómo irán a ser esos gobiernos, porque no son brujos, digamos. Entonces, están yendo con una ilusión
Y creo yo que esa ilusión se ve frustrada 50 años después. ¿Y por qué? ¿No es muy largo? No, Carlos, porque entre 1825 y 1871, digamos, esos van a ser años de inestabilidad, pero también vamos a tener, por ejemplo, a José Miguel de Velasco como presidente de Bolivia. Bolívar había eliminado el municipio, entonces José Miguel de Velasco 14 años después lo restituye. Entonces los cruceños tienen vías de participación de ese contrapoder local a partir del poder local. El poder local no hay que obviarlo, muchas veces la gente lo obvia y no. Entonces va a haber el poder local y ese poder local va a ejercer presión y ese poder local se va a ir perfeccionando. La constituyente de 1861, por ejemplo, la constituyente de 1871, que se le va dando cada vez más autonomía y más competencias a ese poder local. Santa Cruz tenía siempre un alto porcentaje de población alfabeta, lo que hacía que la práctica... Era el departamento más alfabeto del país. Ciudadana de ejercer mi voto era importante. Pero también tengo que decir que en toda Bolivia se hacían cabildos o comicios. Claro. Lo que pasa es que en el occidente se perdió la tradición. En Santa Cruz la tradición se mantuvo. Esa tradición, digamos, colonial se mantuvo durante la República y se mantiene hasta el presente porque la hemos cultivado. En otras partes se fue olvidando, por ejemplo, que cabildos y comicios habían. Porque, claro, desde la perspectiva muy simplista de la historia, la gente dice, no, solo podían votar los hombres mayores de edad que supieran leer y escribir y que tuvieran rentas no provenientes de los servicios personales. Sí, pero había otras maneras de ejercer la ciudadanía. Había prácticas de ejercicio de ciudadanía, por ejemplo, en esos cabildos. No puedo votar, pero puedo deponer un gobierno y puedo opinar. Claro. Puedo acabar con la tiranía de este señor. Puedo restaurar la democracia y se hizo a lo largo del siglo XIX. Entonces, por un lado está el poder local cruceño que está trabajando por Santa Cruz y por otro lado está la relación con el Estado, que es una relación un poco tensa, porque los cruceños quieren seguir avanzando en ese poder local. Y cuando se da la revuelta de Ibáñez, que también la gente no lo dice, y celebro que la Universidad Privada de Santa Cruz haya publicado unos documentos de Ibáñez y sobre Ibáñez, pero tenemos el relato de ellos. ¿Por qué se levantó? ¿Por qué fue preso Ibáñez? ¿Por qué se levantó Ibáñez en 1875? ¿No? Primero en el Trompillo, después en el 76 en los Pororó. No dice usualmente la gente, o los autores. Algunos sí, pero general, digamos, el conocimiento general se levantó contra el Estado, sí, pero porque sus concejales, incluso sus ancestros, van a ser metidos presos, van a entrar a su casa, los van a perseguir, ¿no? Tanto el gobierno de Fría los está persiguiendo. Entonces Ibáñez apoya a Daza, al candidato Hilarión Daza, en las elecciones de 1876. Y el triunfo de Daza es importantísimo en Santa Cruz. Termina sacando a Ibáñez. No, el triunfo de Daza es importantísimo en Santa Cruz por el apoyo del Club Igualitario. Club Igualitario o partido. Sin embargo, Daza nunca lo nombra a Ibáñez como prefecto. Lo nombra a Roca, sus razones tendría. Pero el poder local, es decir, el municipio cruceño, los municipios estaban en manos del Club Igualitario. Ese Club Igualitario que transformó la plaza con Chalot y todo. Entonces Roca va a tener problemas con los concejales. Y Roca le va a pedir, Demetrio Roca, le va a pedir al gobierno que cierre el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Y esto va a provocar la furia de Ibáñez, que dice, están privando al pueblo de su máxima representatividad. Eso sucede en agosto de 1876 y lo meten preso a Ibáñez, ¿no? Porque además Roca le dice,
y el coronel Ignacio Romero, desármense, porque habían habido rebeliones. Claro. Muéstrame el decreto en que el presidente Daza dice que hay que desarmarse. Ibáñez va preso, pero entre mayo de 1876 y agosto hay persecuciones a sus concejales y quieren acabar con el poder local, que le garantizo que muchos quisieran acabar con los poderes locales. Ahora. Incluso ahora. Sí. Ibáñez entonces va preso y va a salir de la prisión porque además ese poder local tiene una fuerza, que es la columna del orden, pero esa fuerza dependía del jefe, del comandante general, porque en ese momento no era prefecto, era uno, y comandante general era otro. O sea, había esos dos espacios. Entonces, finalmente no le pagaban a estos empleados públicos, les pagaban a los otros, lo sueltan a Ibáñez y un comicio o cabildo lo elige prefecto en tanto y en cuanto el gobierno lo ratifique o nombre otra. No, incluso ese acta del pueblo que está publicada en esta publicación de la UPSA, que sugiero a quien le interese la compre, dice, ¿no?, el pueblo, y están los 750 firmantes en una sociedad de 10.000. 750 firmantes. Ajá, en una sociedad de 10.000 personas. Dicen que están de acuerdo con la elección de Ibáñez, pero que él debe nombrar a los empleados públicos e informar al presidente Daza de lo que pasaba. Incluso en ese documento, Ibáñez cuenta cuando él se enfrenta a Roca, y él lleva a un comicio con 1.335 personas y supuestamente Roca no llega a los 200, ¿no? Entonces hay una fuerza, están compitiendo por la fuerza pública. El levantamiento de Ibáñez durante todo este tiempo es una lucha interna de los cruceños. El presidente Daza lo nombra a un coronel, Juan José Pérez, como prefecto. Ibáñez está entonces en la lucha local. Y cuando Ibáñez se entera en diciembre de ese año de que Pérez está llegando, él proclama el federalismo, ¿no? Porque claro, o sea, ya necesitaba... Hasta antes no había hablado. Sí hablaban, claro, sí se debatía. Él no lo impulsaba como cabeza. No, sí lo debatían, están en todo. Claro, o sea, era un tema de debate, pero no había capaz la necesidad. Era un tema casi nacional, ¿no? Se debatía en todo el país. La republicación de la Estrella del Oriente, que lo hizo la actual Estrella del Oriente, el doctor Subirana, que lo pueden acceder, es muy importante. Y quien quiera puede copiar el CD, que lo tenemos en el museo, basta llevar un CD. Ahí se nota el debate que existe en Santa Cruz sobre la necesidad urgente de establecer un Estado federal que reconozca las diferencias y que permita que los departamentos puedan conseguir mejores objetivos. Incluso Ibáñez dice, la causa de la pobreza cruceña es el sistema centralista, que no le permite a esos cruceños llevar a cabo ese proyecto que tenían desde 1825 y por supuesto que se va a ir perfeccionando, ¿no? Entonces, el poder local es importantísimo. Cuando Ibáñez proclama la federación, el gobierno manda el ejército y en mayo lo van a fusilar a Ibáñez. No van a fusilar las ideas seguirán vigentes con el levantamiento de los domingos, ¿no? Y vamos a ver que el poder local seguirá teniendo. Pero lo que le estorba al Estado central es el federalismo. Claro. No el igualitario. No, pues. Como igualitario había sido alcalde, había tenido gente, había tenido poder. Era diputado. No, claro, había sido diputado. Lo que les estorba es, nos van a... Como le estorba hoy, solo haber mencionado la posibilidad de hacer una propuesta federal, alertado en Bolivia al presidente, al general, a un abogado en Sucre. El federalismo es el coco, como dicen ellos. El federalismo va a dividir nuestro país. El federalismo dividirá el poder, pero nada más, claro, ¿no? Pero fíjese usted cómo, si ahora... Los países federales se anexionaron una buena parte de Bolivia, Brasil, y otra buena parte de Bolivia, Argentina. O sea,
Si hoy, en el siglo XXI, la gente sigue temiendo del federalismo, que tiene redes sociales, que puede googlear, que puede ver otras experiencias federales, imagínese pues usted en el siglo XIX, Carlos. Seguro. O sea, claro que la gente le temía al federalismo si no tenía idea, digamos. Entonces, hoy, el federalismo sí. O sea, ese hecho ya marca una ruptura definitiva entre las relaciones del poder central y el departamento. Le pido un corte. Claro. Dale. Multicomex, agencia despachante de aduana acreditada con certificación ISO 9001, servicios aduaneros a nivel nacional de manera rápida, confiable y económica. En Multicomex nos encargamos de todas las operaciones referentes al comercio exterior. Encontrarnos en la fanpage de agencia Multicomex, así como también en el WhatsApp 615-52666. No lo pensé más, Multicomex, tu mejor opción en gestión aduanera. Móvete con libertad en tu nueva Yamaha Krypton, una motocicleta semiautomática que te transporta de manera práctica, económica, rápida y segura. Visítanos en nuestro showroom y llévatela al mejor precio, $2,100. Además te ofrecemos el mejor servicio técnico y repuestos originales. Encontrarnos en las redes sociales como Yamaha Bolivia o comunicate al Contact Center 817-5200. Yamaha revoluciona tu vida. Cotas nuevos con vasos, más velocidad, más modernos, más inteligentes. Pedí tu pack completo con internet Wi-Fi de 25 megas, telefonía sin límite de tiempo y televisión digital. Todo por 303 bolivianos mensuales, también disponible con fibra óptica. Aprovecha y dar salto tecnológico. Mayor información, llamás al 103 o al 333-30-103.